Su final llega entre rezos y entre niños. Son las 6 de la tarde del 20 de julio de 1991, en Puerto Boyacá, y el hombre más temido del Magdalena Medio camina junto a una procesión como si nada pudiera tocarlo. Entonces irrumpen los disparos. Secos. Pegados al cuerpo. La gente corre. Los santos tambalean. La sangre cae sobre la calle caliente. Y aquí viene lo imposible, tenía 27 guardaespaldas. 27. Aún así, lo rematan a quemarropa. La pregunta no es solo quién lo mató. La pregunta es quién lo dejó morir. Antes de ser el máximo, fue un hijo. Henry de Jesús Pérez Morales nació el 6 de mayo de 1956. Venía de una familia ligada a Medellín, pero su sombra crecería en Puerto Boyacá. Y eso importa. Porque este no es solo el cuento de un paramilitar. Es el cuento de cómo un hombre aprendió a convertir miedo en poder. De joven dejó la universidad. No terminó nada. Cambió aulas por calles calientes. Cambió cuadernos por pistolas. Empezó como sicario. Así. Sin épica. Sin disfraz. En una región donde el río olía a gasolina, barro y muerte vieja. Escucha bien esto. En 1983 secuestran a su padre, Gonzalo de Jesús Pérez, al que llamaban el Viejo. Ese secuestro fue la chispa. Henry buscó a Ramón Izaza para rescatarlo. Ahí nace una alianza que después va a desatar algo monstruoso. Porque una vez que el padre vuelve, el hijo ya no vuelve a ser el mismo. Y lo que nadie te cuenta es esto: en esa historia hay dos semillas que parecen pequeñas, pero luego van a explotar. La primera, su obsesión con proteger al padre. La segunda, su fe ciega en que siempre habría alguien armado cubriéndole la espalda. Más tarde, esas dos cosas se le van a romper en la cara. Luego aparece otro nombre. Gonzalo Rodríguez Gacha. El mexicano. Y cuando ese hombre se interesa por el grupo de Henry, se mezclan dos mundos que nunca debieron tocarse más de lo que ya se tocaban: autodefensas y narcotráfico. Desde 1984 arrancan escuelas de formación y sicariato financiadas con plata de droga. No era improvisación. Era una fábrica. Una fábrica de matar. Y mientras el país miraba hacia otro lado, Henry Pérez empezó a crecer. Rápido. Frío. Metódico. Hasta mandar a miles. Hasta hacerse llamar, o dejarse llamar, el máximo. Pero hay una escena que ya está escrita desde aquí y todavía nadie la ve: un padre caerá primero. Y días después, el hijo caminará hacia una procesión creyendo que aún manda sobre todo. Ese será el error. Todo cambia con una llamada. Y después con un rescate. Un hijo corre por el padre. Y en esa carrera termina vendiendo el país por partes. Henry no construyó su poder solo con balas. Lo construyó con conexiones. Con favores. Con terror bien administrado. Después del secuestro del Viejo, se acerca a Ramón Izaza. Se entienden. Se necesitan. Y poco después aparece el dinero grande. El dinero sucio. El del cartel de Medellín. Mira la fecha. 1984. Ese año empiezan las escuelas de formación y sicariato financiadas por el narcotráfico. No eran campamentos improvisados en una finca perdida. Eran centros para fabricar obediencia. Para moldear muchachos. Para enseñarles a disparar sin temblar. Algunos salían sabiendo desmontar un fusil. Otros salían listos para matar por encargo. Y aquí hay algo que da escalofríos. En esos escuadrones, años después, se formaría el grupo de Jenny Rueda. Sí. El mismo hombre al que le encargaron matar a Luis Carlos Galán. Quédate con ese nombre porque vuelve más adelante. Micro-OC, y no, eso todavía no es lo peor. Tras el asesinato del ministro Rodrigo Lara, el país se incendia. Los extraditables le declaran la guerra al Estado. En ese caos, Izaza queda subordinado a Pérez, que le reconoce mando en Antioquia. Desde entonces, los hombres de Izaza empiezan a recibir apoyo de uso privativo de la fuerza pública. Esa línea es clave. Porque aquí la historia deja de ser solo criminal. Aquí se pudre todo. No era un jefe aislado.
No. Henry Pérez llegó a comandar unos 7.000 paramilitares. 7.000. Bajo su mando, Puerto Boyacá se convirtió en laboratorio. El grupo piloto. El molde. Lo que después copiarían en Córdoba y Urabá. Los hermanos Castaño recibieron asesoría y entrenamiento de esas autodefensas. Y de ahí, con los años, mutaría una maquinaria más grande, la SAUC. Piensa en eso un segundo. Lo que empieza con un secuestro familiar termina influyendo en una de las estructuras armadas más brutales de Colombia. Así de rápido se desborda una frontera cuando nadie la frena. Pero hay otra grieta que ya se está abriendo. Henry cree que controla a los narcos. Cree que negocia de igual a igual. Cree que puede tocar poder político, militar y criminal al mismo tiempo sin pagar el precio. Y eso, en este mundo, casi siempre se cobra con sangre. Aún no sabes quién empezó a marcarlo para morir. Pero ya había una lista. Y su nombre ya estaba escrito. La matanza ya no se esconde. Ahora deja firmas. Deja fechas. Deja pueblos enteros respirando miedo. El 6 de octubre, hombres bajo el mando de Henry Pérez, con complicidad de militares, perpetran la masacre de comerciantes de Santander. 17 comerciantes son asesinados. Días después, otros 2 aparecen muertos por haber ido a buscarlos. Escucha eso otra vez. Mataron también a los que preguntaron dónde estaban los primeros. Ese detalle te dice todo. No buscaban solo eliminar. Buscaban enseñar. Enseñar que preguntar podía costarte la vida. Y esto sigue. Marzo de 1988. Masacres de La Negra y Honduras. 40 personas asesinadas. 40. No una pelea. No un cruce. Una matanza. El 18 de junio de 1991, Henry Pérez y su padre son condenados a 20 años de prisión por esos hechos. También cae el exalcalde de Puerto Boyacá, Luis Rubio Rojas, y entre los condenados aparece Fidel Castaño. Pablo Escobar, en ese caso, sale absuelto. Pero aquí es donde todo se rompe de verdad. Porque mientras una sentencia cae, otra guerra empieza a cocinarse. McCrohawk, el juicio no lo frenó. Lo empujó al borde. También lo vinculan como coautor intelectual de las masacres de Segovia y La Rochela, junto con nombres pesados, Rodríguez Gacha, Los Castaño, congresistas, altos mandos. Segovia fue parte del exterminio contra la Unión Patriótica después de las elecciones de marzo. La Rochela tuvo otro objetivo, frenar una investigación judicial sobre crímenes paramilitares y miembros del ejército en el Magdalena Medio. En otras palabras, matar para tapar. Matar para advertir. Matar para que nadie volviera a hurgar. Según testimonios posteriores, en La Rochela querían dar escarmiento a la rama judicial. Esa frase hiela la sangre. Porque no habla solo de cadáveres. Habla de una idea. La idea de que podían aplastar jueces, fiscales, testigos y pueblos enteros y eso servía para proteger la maquinaria. Y mientras todo eso ocurre, Henry sigue moviéndose. Sigue pactando. Sigue creyendo que su círculo aguanta. Pero mira el calendario, 7 de julio de 1991. Asesinan a su padre en Puerto Boyacá. Su cuerpo aparece cerca del Parque Central. Un disparo en el tórax. Henry dice que fue por un enfrentamiento con un miembro de las autodefensas. Lo dice rápido. Demasiado rápido. ¿Recuerdas la primera semilla? Su obsesión con proteger al padre. Falló. Desde ese día, algo cambia en su andar. Los que lo vieron dicen que se volvió más duro. Más desconfiado. Más apurado. Como si hubiera olido lo que venía. Como si supiera que ya no había muro bastante alto. Y aún así, 11 días después, sale a una procesión. Ahí está el misterio. ¿Por qué se expuso así, justo cuando la traición ya estaba en casa? Hay un nombre en esta historia que cambia todo. Galán. Y detrás de ese nombre, una cadena de hombres que conecta al sicariato con el poder. De los escuadrones de Henry Pérez, entrenados por el mercenario Yair Clan, salió el grupo encabezado por Jaime Rueda, el sicario encargado de asesinar a Luis Carlos Galán Sarmiento. Eso no es una sombra menor. Eso pone a Henry en el centro de una herida nacional. Años después, la Corte Suprema encontraría culpable al exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez, por concierto para delinquir y homicidio con fines terroristas como coautor. La sala estableció vínculos con Pérez y participación activa en la determinación del asesinato de Galán.
Otra vez la misma mezcla venenosa: narcos, paramilitares, aparatos del Estado y un político muerto en una plaza. Macrohawk, aquí ya no estás viendo una banda. Estás viendo un sistema. Y hay más. La fuga posterior de Jaime Rueda de la cárcel de La Picota, según organismos de inteligencia, fue montada por Henry Pérez y supervisada por Ariel Otero. Mira el descaro. Matan al candidato. Sacan al sicario. Y todavía creen que nadie va a tocar a los de arriba. Pero para 1991, el tablero ya está moviéndose en otra dirección. Rodríguez Gacha está muerto. Escobar está encerrado en la catedral, pero sigue ordenando. Las lealtades cambian. Los de antes ya no son socios. Son riesgos. Henry había crecido demasiado. Sabía demasiado. Tenía estructura propia, hombres propios, historia propia. Y en ese mundo, cuando dejas de ser útil y empiezas a ser incómodo, no te citan a hablar. Te borran. Lo más inquietante es esto: días antes de su muerte, Henry iba a ser condecorado con la Orden al Mérito por su labor en el Magdalena Medio. Sí. Iban a premiarlo públicamente. Después pensaba asistir al lanzamiento político del Movimiento Agropecuario Nacional, MANA. Una mano en el arma. La otra en la política. Así se veía a sí mismo. Intocable. Legítimo. Ascendiendo. Y justo ahí estaba más cerca del abismo. Porque alguien ya había decidido convertir su desfile en funeral. Y ese alguien no improvisó nada. La procesión avanza. Los cantos suben. Y entre los santos viene la muerte. Henry Pérez no lo sabe, pero ya está rodeado. Es 20 de julio de 1991. Puerto Boyacá. 6 de la tarde. Hace calor. Ese calor espeso que pega la camisa al pecho. Henry camina acompañado de su esposa. Va entre la multitud que honra a San Isidro Labrador. Después de eso lo espera una condecoración. Más tarde, un acto político. Todo su mundo, concentrado en unas horas. Entonces pasa. 3 hombres y una mujer, ocultos dentro de la procesión, abren fuego. No desde lejos. No a ciegas. Encima de él. Los disparos revientan el aire y parten el orden de la escena como vidrio. La gente grita. Los niños corren. Algunos no alcanzan a correr. Uno de los sicarios, apodado Ratón, se acerca y le dispara a quemarropa. A quemarropa. Ese detalle importa porque liquida la gran mentira de su invulnerabilidad. Tenía 27 guardaespaldas. 27. Y aún así un hombre logró pegarle el arma al cuerpo. Aquí cobran sentido las semillas del principio. Su fe en la protección armada era humo. Su obsesión por blindar a los suyos ya había fracasado con su padre. Ahora le toca a él. La balacera deja un cuadro brutal. Muere uno de sus guardaespaldas. Mueren 2 sicarios. Mueren 5 niños. 5. Ese número te persigue. Porque mientras él había construido su carrera normalizando la muerte ajena, su final estalla en medio de una procesión y se lleva a los más indefensos. Lo suben de urgencia. Hospital Cayetano Vázquez. Todavía respira. Lo operan durante 20 minutos. 20 minutos en los que quizá pensó que saldría otra vez. Que compraría otra lealtad. Que ordenaría otra venganza. Pero no. A las 6:40 de la tarde los médicos confirman su muerte. Causa directa: anemia aguda por 3 impactos de bala. Uno le destrozó una arteria. Y escucha bien lo que pasó después. Ariel Otero, segundo comandante del Estado Mayor de las Autodefensas, señala a Pablo Escobar como autor intelectual del atentado. Escobar, desde la catedral, niega todo en un comunicado. Lo niega. Pero más tarde se conoce que sí. Que efectivamente dio la orden de matarlo. El hombre que ayudó a mezclar paramilitares con narcos terminó tragado por esa misma alianza. No lo derribó un enemigo lejano. Lo destruyó el monstruo que él mismo alimentó. Lo matan en público. Pero lo más extraño viene después. Porque el cadáver cae, sí, pero la estructura no cae con él. La muerte de Henry Pérez no borra su obra. La deja suelta. Sus autodefensas de Puerto Boyacá ya habían servido como grupo piloto para las de Córdoba y Urabá. Los hermanos Castaño ya habían recibido asesoría y entrenamiento de ese mundo. La semilla estaba plantada. Y lo que vino después fue peor, más grande, más aceitado. Ese es el dato que muchos no esperan: la caída del Máximo no cerró una era.
La profesionalizó. Su modelo siguió mutando hasta desembocar en las Autodefensas Unidas de Colombia. O sea, el hombre murió, pero el método sobrevivió. En lo judicial, su rastro aparece por todas partes. Comerciantes. La Negra. Honduras. Segovia. La Rochela. Galán. Nombres distintos. Una misma sombra. Un mismo patrón, alianzas criminales, apoyo cruzado, eliminación de testigos, castigo a quien investigaba, y la política siempre rondando como un animal hambriento. Macrohawk, y todavía queda una ironía que da rabia. Horas antes de morir, Henry iba a ser condecorado por su labor en el Magdalena Medio. Esa imagen resume la época mejor que 100 discursos. Un hombre vinculado a masacres, a entrenamiento de sicarios, a redes con narcos y sectores del poder, caminando hacia una medalla. Y a unos metros, escondidos entre rezos, ya lo estaban cazando. Su padre había sido asesinado apenas el 7 de julio. Él mismo moriría el 20. 13 días. Ese es el tamaño real del derrumbe final. En menos de 2 semanas, la familia alrededor de la que había construido una parte de su mito quedó rota. Y Pablo Escobar, el mismo que negó su participación desde la catedral, terminó señalado como quien dio la orden. Otra vez la misma regla. En ese mundo, negar primero es parte del libreto. La sentencia definitiva de esta historia no está solo en una tumba. Está en entender que Henry Parras ayudó a diseñar una forma de guerra que sobrevivió a su propio creador. Esa es su herencia. No una sola muerte. Una multiplicación. Y al final, eso es lo que más incomoda. No que un hombre violento muriera de forma violenta. Eso casi parecía escrito. Lo que de verdad pesa es otra cosa, cuánta gente lo vio crecer, lo usó, lo premió, lo protegió o cayó mientras el monstruo aprendía a caminar. Empezamos con un hijo corriendo por su padre. Terminamos con un cuerpo entrando a un hospital a las 6:40, mientras afuera quedaban niños muertos y una procesión rota. Un círculo completo. Y podrido. Así que te dejo la pregunta que sigue abierta: si Henry Pérez cayó, pero su método sobrevivió, ¿cuántos nombres cambiaron y cuántas lógicas siguieron intactas? Si quieres, en el próximo te cuento quiénes ganaron de verdad con su muerte.